Enseñanzas de Santa Teresa para el siglo XXI. Gracias, Claudia, por estar nuevamente con Educater, con temas teresianos que han tocado el corazón. Claudia es licenciada en Comunicación con especialidad en Periodismo y junto a sus estudios en Psicología Positiva se unió a su pasión por comunicar y comunicarse, para contribuir a que la persona saque lo mejor de sí misma y lo pueda ofrecer a quienes le rodean. Para ello, ofrece servicios de creación de contenidos especializados en los temas de psicología positiva, liderazgo positivo, bienestar, mindfulness y espiritualidad, así como conferencias, cursos y talleres. Como parte de su trabajo para recibir el grado de maestría, Claudia fue pionera en realizar en México investigaciones sobre el impacto del mindfulness y las fortalezas del carácter. 2 veces al año ofrece el curso de mindfulness y fortalezas del carácter. Ha tenido la oportunidad de guiar a líderes de diversos campos de trabajo para vivir con mayor plenitud y bienestar en todos los ámbitos de su vida. Desde 2008 acompaña grupos de lectura teresiana y oración. Gracias a esta experiencia ha sido testigo de la vigencia de las enseñanzas de Santa Teresa para promover el conocimiento propio, las buenas relaciones con los demás y el desarrollo de la interioridad. Claudia tiene 2 sitios web: www.paraserfeliz.com.mx y www.amigosdeteresa.com. Bueno, ahora vamos a seguir con Claudia y luego vamos a tener un espacio también donde después vamos a poder hacerle las preguntas que querramos luego de su ponencia. Así que adelante, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Ale. Bueno, pues es para mí un gusto estar aquí con Educater, haciendo comunidad y compartiendo acerca de Santa Teresa. Y como decía Ale, el webinar de hoy se llama, se llama Enseñanzas de Santa Teresa para el siglo XXI, y yo al final le modifiqué un poco el nombre y le puse 5 enseñanzas clave de Santa Teresa de Jesús, obviamente para nosotros que estamos en el siglo XXI. Y quisiera empezar con un pequeño video que, déjenme ver nada más, con un pequeño video que bueno, tiene que ver con el tema de hoy. Entonces ahora cambio de pantalla. Estoy entrando a la Basílica de San Pedro. Aquí está la entrada. No puedo salir porque es solo entrada. Y como pueden ver, está pues lleno de turistas, de peregrinos. Y cuando vamos caminando por aquí, la audioguía me dice que nos fijemos en unas fuentes, que hay unos ángeles. ¿Y qué creen? Ahí nos recibe Santa Teresa. Está en la primera columna a la entrada de la basílica, la primera columna del lado derecho. Santa Teresa, madre de espirituales y maestra de oración. Es una escultura que pusieron aquí porque ella es fundadora de una orden de frailes y de monjas, los carmelitas descalzos. Entonces, bueno, pues ahí vemos que Santa Teresa tiene un lugar especial en la Basílica de San Pedro, en Roma, y hoy quiero platicar a 400 años de su canonización, qué enseñanzas de Santa Teresa podemos aplicar en nuestra vida. Entonces, Santa Teresa ya tenía fama de santa. Este es un mapa de cuando estaba viva.
Este es un mapa de las fundaciones que hizo, que son 17 conventos de monjas y 2 de frailes. Y cuando funda por acá en Villanueva de la Jara, que es una fundación de 1580, a 2 años antes de morirse, ella va viajando y cuando llegan en una carreta con las otras monjas y acompañada por 2 frailes, y antes de llegar aquí a Villanueva de la Jara, hacen una escala en el camino y toda la gente de ese pueblo sale a recibirlos y decían, ya llegó la santa, ya llegó la santa. Y entonces Santa Teresa, que siempre tenía muy buen humor, le dice a Ana de San Bartolomé, su secretaria y enfermera, Ana, tú eres la santa y yo tengo la fama, ¿no? Ella decía que Ana de San Bartolomé era mucho más santa que ella y se reía de que la llamaban santa en vida. Entonces Santa Teresa fue canonizada en 1622 a los 39 años de su muerte, pero desde que estaba viva se reconocía su sabiduría y su magisterio. Por ejemplo, el obispo de Évora la consultaba acerca de su oración y otras personas que pues eran sacerdotes o canónigos la consultaban acerca de su oración. Entonces, ella era reconocida desde antes de morir por su sabiduría y por su magisterio. En la bula de canonización, que como les digo, este año celebramos los 400 años de su canonización, el Papa Gregorio XV escribió que Dios la enriqueció con espíritu de inteligencia, para que no solo dejase ejemplos de buenas obras en la Iglesia de Dios, sino también para que la alumbrase con su celestial espíritu de sabiduría, mediante libros de mística teología y otros tratados llenos de piedad, de los que reciben los fieles frutos ubérrimos y con los que son movidos diariamente al deseo de la felicidad eterna. Entonces, ¿qué es lo que reconocen? Buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras de Santa Teresa? Que fue fundadora de una orden de frailes y de monjas, creadora de comunidades donde se practica la oración contemplativa y que se vive una vida en comunidad. ¿Qué más se le reconoce? Los libros de mística teología, que para mí son su mejor reliquia, porque es donde están pues todas sus enseñanzas y que podemos escuchar a Teresa en sus libros, ¿no? Cuando leemos los libros como su... Perdón, hay un micrófono que está abierto por ahí. Y Ale, no sé si podríamos silenciar la campanita de cada vez que entran, porque si no, también ese sonido creo que se está grabando. Sí, ya veo eso, Claudia. Ajá, gracias. Entonces, los libros, Santa Teresa pues escribe como habla y podemos casi escucharla hablar cuando leemos sus libros. Y el deseo que dice también en la bula de canonización de animar a los fieles a la felicidad eterna es algo que Santa Teresa desde pequeña tiene, ¿no? Un gran deseo de trascendencia y buscaba algo que durara para siempre, siempre, siempre. Y entonces no quería la pena del infierno para siempre, 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 sino buscaba la gloria para siempre, siempre, siempre. Como les dije en el video del principio, es reconocida en el doctorado y desde pues hace muchos años como maestra de oración y madre de espirituales. Y pues el núcleo, lo más importante de su enseñanza es la oración. Y ella escribe en el libro de la vida, sabe su majestad que después de obedecer, es mi intención engolosinar las almas de un bien tan alto. Engolosinar, Santa Teresa usa este verbo que es un verbo sensitivo, ¿no? Un verbo que tiene que ver con el sentido del gusto, como darnos la prueba de algo para animarnos a seguirlo cultivando. Así como alguien que te quiere vender una fruta o un chocolate te da una prueba para que lo compres, Santa Teresa en sus libros nos anima a probar la oración
para que nos animemos a practicarla. Entonces, para Teresa, la oración es realmente lo que nos transforma, porque ella no lo ve como solamente una práctica de piedad, sino como una nueva manera de relacionarse con Dios, con los otros seres humanos y con la creación. Ella dice que la oración es un trato de amistad con Dios y ese trato transforma. Algo que realmente es un regalo es que Teresa es la santa que escribe. Entonces ella escribe para mostrarnos que el amor es la realidad que nos ayuda a trascender. Y es también en sus escritos valiente para defender la dignidad de la mujer y su experiencia de oración. ¿Por qué? Porque en su época se pensaba que las mujeres no debían hacer oración mental y también pues las mujeres no tenían muchas veces personalidad legal, no tenían siempre que depender de la autoridad de un varón y todo eso Teresa lo denuncia en sus libros y escribe las enseñanzas de la oración también. ¿Por qué denuncia esto acerca de la mujer? Porque es una práctica que no es una práctica amorosa hacia las mujeres, ¿no? Sino son consideradas como personas de segunda categoría. Entonces, Teresa, que es la santa que escribe, dice, es menester que me tenga paciencia quien lo leyere, pues yo la tengo para escribir lo que no sé, que por cierto, algunas veces tomo el papel como cosa boba que no sé, ni sé qué decir ni cómo comenzar. A mí, esto lo escribe en la primera morada, me da mucha ternura como este deseo de comunicar y deseo de escribir y la dificultad que ella enfrenta de hablar de las experiencias del alma, que son por su propia naturaleza inefables, difíciles de describir y difíciles de compartir con quien no haya tenido experiencia de oración. Entonces Teresa me la imagino, ¿no? Diciendo, ahora qué escribiré y cómo lo escribiré. Por eso dice, tomo a veces el papel como cosa boba, que ni sé qué decir ni cómo comenzar. Sin embargo, ella es perseverante, es empeñosa y sobre todo tiene este gran deseo de comunicar qué es lo que nos puede llevar a vivir con plenitud. Y bueno, pues yo he estado en comunicación con Teresa desde hace muchos años, primero en el colegio, pero ya de forma más sistemática desde 2001 que la empecé a estudiar y quiero hoy presentarles como una síntesis, también quiero yo engolosinarlos a seguir conociendo a Teresa con estas 5 enseñanzas que nos deja Santa Teresa para nosotros, las personas que vivimos en el siglo XXI. La primera enseñanza es el conocimiento propio. Teresa es maestra de vida y por eso en sus escritos muchas veces habla de despertar. Nos dice, despierta, despierta, no vivas en el automatismo, no vivas como pues sin darte cuenta de lo que está pasando. Es una invitación a vivir de manera consciente, atentos al anhelo de sentido, al anhelo de trascendencia que todos los seres humanos tenemos. Esta foto es una foto del libro de la vida que escribió Santa Teresa en 1562. Ella nos invita a despertar, a conocernos realmente, más allá de solo compararnos con otros, que a veces es una forma en la que pensamos que nos conocemos, o de hacer como un inventario de todo lo que nos falta o de nuestros defectos. Ese no es el conocimiento que quiere Santa Teresa que busquemos. A lo que ella nos invita es a mirarnos a nosotros mismos y mirar a Dios en la oración. O sea, la oración es este momento en el que podemos mirarnos y mirar a Dios en la oración para que sea Él quien nos enseñe cómo amarnos y cómo amar mejor. Entonces, ella dice que desde la mirada humana nunca salimos de nuestro cieno de miserias
del cieno de temores, pusilanimidad y cobardía. O sea, cuando yo nada más me estoy mirando con mi mirada humana, caigo en ver cuáles son mis defectos, sentirme descorazonado porque todas las veces tropiezo con la misma piedra o sentirme menos que los otros. Entonces, la mirada humana muchas veces no nos ayuda a salir adelante. En cambio, cuando nos vemos desde la mirada del Creador, podemos reescribir las experiencias de nuestra vida, podemos darles un reencuadre, replantear nuestros fracasos, nuestros fallos como una oportunidad para crecer. Practicar la humildad e interpretar todo lo que nos sucede como parte de nuestra historia de salvación y también descubrir la infinita misericordia de Dios que no importa cuánto nos hayamos equivocado, Él nos ama incondicionalmente. Entonces, ella lo que nos invita es a mirarnos con la mirada del Creador. En la primera morada habla de dos pilares que también nos ayudan a conocer cuál es nuestra esencia. La primero, ella dice, es que Dios me ha creado y te ha creado a ti a su imagen y semejanza. Entonces, Dios nos hizo bien. No nos hizo llenos de defectos como muchas veces nos vemos nosotros. Dios me hizo bien y estoy llamado a la divinidad porque soy su hijo, soy su hija. Y también el segundo pilar es que es posible comunicarse con Dios y necesitamos entrar como podamos a esta relación. Y cuando hablamos de entrar como podamos, pues hay innumerables experiencias de oración, innumerables maneras de orar. Lo importante es que yo cultive esta amistad con Dios por medio de la oración en la que yo puedo hablar con Él porque me puedo comunicar, pero la comunicación tiene otro elemento muy importante que es la escucha. Entonces yo puedo hablarle, pero también yo puedo escucharlo. El conocimiento propio es una semilla de transformación. Cuando yo me doy cuenta de que soy hija de Dios y todas las personas tenemos la misma dignidad y puedo vivir en comunicación con Dios, mi vida se va transformando, mi vida va cambiando. ¿Por qué? Porque ya me doy cuenta cuál es mi verdadera esencia y a lo que estoy llamada. Y ahora te invito por un momento a que cierres tus ojos. Cierra por un momento tus ojos. Y trata de mirarte como Dios te mira, como a su hijo o su hija muy amado, muy amada. Dios está siempre pendiente de ti, atento a tus necesidades, con aprecio por lo que haces, con una mirada amorosa y compasiva. ¿Te das cuenta cómo te mira Dios y cómo te miras tú? La segunda enseñanza que nos deja Santa Teresa es cultivar la gratitud. Santa Teresa se reconoce a ella misma como una persona agradecida. En el libro de la vida, cuando está hablando de la oración de los principiantes, escribe esta frase, ¿no? Si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar. Practicar la gratitud es muy importante para los que somos principiantes en la oración, porque generalmente empezamos a orar cuando necesitamos algo y nuestras oraciones se convierten en listas de peticiones. Y Santa Teresa nos invita a cambiar, a darnos cuenta que Dios ya nos ha dado muchas cosas. Entonces, a cambiar nuestra mirada de carencia por una mirada de gratitud. Y por eso ella nos dice, si no conocemos, si no reconocemos que recibimos, no despierta el amor. Estamos todo el tiempo pidiendo, pero no despierta
el amor. Santa Teresa nos descubre que Dios nos mira con amor y nos dice también ahí en el libro de la vida que amamos más a una persona cuando mucho se nos acuerda, o sea, cuando recordamos mucho las buenas obras que nos hace. Y también nos dice que Dios nos da sin ningún merecimiento nuestro. No necesitamos hacer nada para que Dios nos dé. El amor de Dios es incondicional y nadie le gana en generosidad. Entonces, al darnos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado, nos damos cuenta de que su amor es más grande de lo que yo pueda imaginar. La mirada de gratitud nos cambia el corazón y nos anima también a ser recíprocos con Dios. Una oración que habla también de la gratitud es el Magnificat. Ahí la Virgen dice, el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Y yo creo que también Dios ha hecho obras grandes en ti, en mí. No solo las hizo en la Virgen, sino en cada uno de nosotros, Dios actúa. Y esta oración nos invita a reconocer un don. Dios nos ha dado muchos dones y esos dones son gratuitos y valiosos. Y si yo los reconozco y lo acepto, pues también puedo ser colaboradora de Dios en crear una comunidad de sus hijos. Entonces, la gratitud nos ayuda a salir del monólogo de peticiones y a abrirnos a la escucha. Y la gratitud también nos ayuda a reconocer todo lo que ya Dios nos ha dado para poder colaborar con Él. Así que yo te invito a que en este momento hagas una pequeña pausa, mires tu vida y si tienes ahí tu cuaderno, escribas brevemente qué agradeces a Dios. Una tercera enseñanza es mirar con aprecio. Santa Teresa era una persona muy curiosa que observaba los detalles y a todo le encuentra como una gracia especial. Y a las personas también. Y ella nos invita a mirar con aprecio. Teresa no mira a los demás comparándose con ellos, sino admirándose de la forma en que Dios se manifiesta en ellos, en sus cartas, en sus libros, sobre todo en el libro de las fundaciones. Se admira de cómo las otras personas tienen cualidades y además cómo esas cualidades entran en acción para poder, por ejemplo, lograr un objetivo, una fundación o para poder tener un buen camino. Y entonces ella siempre está admirada de lo que los otros pueden, de los dones de los demás. Y nos dice en el libro de la vida, mirad que es así cierto, que se da Dios así a los que todo lo dejan por él. No es aceptador de personas, a todos ama. Con esta frase de que no es aceptador de personas, lo que quiere decir es que Dios no es un cadenero de discoteca que está viendo a quién deja entrar y a quién no, quién merece entrar a una relación con él y quién no. O Dios no es un policía que está viendo todo el tiempo a ver a quién mandar al infierno y quién puede venir al cielo. No. Dios a todos ama y está deseoso de que todos nosotros entremos en relación con Él. Entonces, hay que primero mirar con aprecio esta relación. Dios me está invitando a mí a relacionarme con Él y no es aceptador de personas. A todos ama. Y no solo a mí, sino a los demás que tienen cualidades diferentes a las mías. Mirar con aprecio quiere decir mirar la belleza que ya existe
Y dentro de la belleza, el ser humano es la mejor obra de la creación. En Camino de Perfección, Teresa dice, los que aman ponen los ojos en las almas, no en las posesiones, no en los logros, sino en las almas de las personas. Y como les decía al principio, por ejemplo, Ana de San Bartolomé, a la que le dijo esta frase, Ana, Ana, tú eres la santa y yo tengo la fama, Ana entró al Carmelo como siendo una pastora analfabeta y con la mirada de aprecio de Santa Teresa, que supo reconocer la bondad de su alma, su inteligencia, su sentido común, Ana aprendió a leer y a escribir en el Carmelo, aprendió a ser enfermera en el Carmelo, fue la secretaria de Santa Teresa y después de que Santa Teresa murió, fue fundadora junto con Ana de Jesús en París y luego en Mons, en Dijon y al final en Bruselas. Entonces, cuando vemos el potencial de una persona, esa persona puede desarrollarse. Si yo solamente estoy viendo sus defectos, no ayudo a esa persona a desarrollar su potencial. Santa Teresa contempla el potencial generativo que hay en el presente. El presente tiene muchas semillas que podemos cultivar. Y eso es algo que dos investigadores, Toyo Tachenkeri y Carol Metzger, llaman inteligencia apreciativa. Y ellos lo comparan con que una bellota, que es una pequeña semilla, tiene el potencial para convertirse en un roble. Entonces, Santa Teresa pudo ver el potencial en Ana de San Bartolomé, que la hizo también fundadora de comunidades de carmelitas contemplativas. ¿Por qué? Porque si Santa Teresa solo hubiera estado fijándose en que no sabía leer y que no sabía hacer nada de lo que aprendió a hacer en el Carmelo, pues esa semilla no se hubiera cultivado. Entonces es importante que si tenemos hijos, si tenemos nietos, si tenemos empleados, sepamos mirar con aprecio a las personas para ayudarlas a desarrollar todo el potencial al que Dios los ha llamado. Mirar con aprecio tiene también un poder transformador. Cuando Santa Teresa tiene 22 años, la manda su padre a un pueblo que se llama Becedas, porque ella está muy, muy enferma y los doctores de Ávila ya no encuentran remedio. Entonces alguien le dice al papá que hay una curandera en Becedas y que sería bueno que Santa Teresa vaya allá para que le hagan algunos brebajes, algunas curas y pues mejore. Santa Teresa va con su amiga Juana Suárez, que también era monja en la Encarnación, pero cuando llegan todavía no hay las hierbas que se necesitan para que ella pueda tomar las curas, los preparados que le va a hacer la curandera. Ahí hay un sacerdote y Santa Teresa en este momento de su vida está practicando la oración de recogimiento que ha aprendido en algunos libros y empieza a ir a confesarse con este sacerdote. Ella es una mujer que desde siempre tiene inteligencia social y se da cuenta que ya como que nadie va a confesarse con este sacerdote y indaga un poco y se da cuenta que el sacerdote pues tiene muy mala fama porque tiene un amante, una concubina y ya nadie lo respeta, ¿no? Ha perdido el respeto de los fieles de ese lugar de Becedas. Santa Teresa, con la mirada de aprecio, es capaz de ver a la persona creada por Dios y no al personaje creado por los chismes. Ella sigue confesándose con él, o sea, sigue respetando su ministerio y hasta que un día el sacerdote se siente tan conmovido de que Santa Teresa lo siga respetando como sacerdote que él se confiesa con Santa Teresa y le cuenta de esta relación que tiene con una mujer. Santa Teresa, con mucho amor, logra que el sacerdote le dé un amuleto que él tiene colgado que significaba como esta relación que tiene con la mujer.
Santa Teresa va y la echa al río como para liberarlo simbólicamente de esta relación. Y pues a mí lo que me admira es que Santa Teresa, que es una mujer que está bastante enferma en ese momento, logra salir como de estar mirando su propio dolor para mirar con aprecio y bondad a este hombre y comunicarle la misericordia de Dios. Entonces, al mostrarle bondad y amor, abonó la semilla de su vocación. El sacerdote se reconcilia con Dios, retoma su sacerdocio con un nuevo entusiasmo y un año después muere, ya habiendo dejado atrás pues ese desvío en su camino. Yo me pregunto, ¿cómo miramos nosotros a alguien cuando se ha equivocado? A veces inclusive dentro de nuestras mismas familias le estamos recordando a alguien una y otra vez el mismo error. Y creo que Santa Teresa nos muestra que mirar con aprecio tiene un gran poder de transformar, porque comunicamos esa misericordia de Dios que permite rectificar el camino. Entonces, a veces también a la persona que tenemos que mirar con aprecio es a nosotros mismos cuando no nos hemos perdonado algo, pero no solo a nosotros, sino a los otros también, ¿no? Mirar con aprecio tiene este poder de redimir a las personas. Entonces, hay interferencias que bloquean nuestra mirada de aprecio, como los prejuicios, el perfeccionismo, la soberbia, el egocentrismo, las pantallas, las máscaras, el querer impresionar a los otros, el querer ser más que los demás. Teresa, cuando está enseñando a las monjas a ser prioras, les dice que tenemos que llevar a cada persona por donde su majestad la lleva. Si somos padres, si somos maestros, observar cuáles son los dones y talentos de cada persona y apoyar ese desarrollo. Dice, no es a fuerza de brazos, o sea, como dice el dicho, las cosas no entran a la fuerza, ¿no? Los zapatos no entran a la fuerza, sino que dice Teresa, hay que obrar con suavidad, con paciencia, hasta que el Señor obre en ella. Las personas que Dios nos confía, pues necesitan de ese cuidado, del cuidado que se le da a una semilla, a una planta. No se puede obligar a una semilla a que germine, ¿no? Si dándole de gritos o diciéndole ya es tiempo, hay que seguirla cultivando. Y imagínense, si eso es una semilla, ¿qué tanta paciencia requiere la labor de un educador o la labor de un padre? Entonces Teresa nos dice, hay que mirar con aprecio por dónde lleva su majestad a esa persona y obrar con suavidad y paciencia hasta que el Señor obre en ella. Entonces recordar que las semillas no germinan a la fuerza. Piensa por un momento, ¿cómo muestras tu aprecio y a quién podrías mostrarle aprecio? La cuarta enseñanza es favorecer la paz. El tiempo de Santa Teresa fue un tiempo muy convulso. Había muchos conflictos. Bueno, fue el tiempo también del descubrimiento de América, que aquí también hubo pues toda la violencia que implicó la conquista, pero la que a ella la hace decidirse a hacer algo por Cristo es la guerra entre católicos y protestantes. El ver el cisma de la iglesia la mueve de una forma que la lleva a crear un monasterio que finalmente se convierte en una orden religiosa. Entonces, en España, la iglesia y la corona trataban de mantener la hegemonía por medio de los tribunales de la Inquisición.
todo lo que fuera diferente se combatía, ¿no? Por medio del miedo o por medio de la tortura. Esa es una estrategia de paz negativa, una paz que se trataba de que hubiera paz, pero por medio de el terror. Así era como funcionaba la iglesia y la corona. Entonces, la iglesia y la corona trataban de reducir el conflicto, la violencia, la tensión, la disidencia por medio de estrategias de contención, que eran los juicios de la Inquisición, eran las quemazones en la hoguera, ¿no? O las torturas. La paz positiva es un tipo de paz que se enfoca en el desarrollo de la armonía, de la equidad y en crear instituciones que promueven la paz. Y esa es la paz por la que apostó Santa Teresa. Ahorita les voy a explicar por qué. Ella en el camino de perfección nos muestra sus procesos de pensamiento. Dice, en este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago que habían hecho estos luteranos. Dióme gran fatiga, y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Parecíame que 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que ahí se perdían. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor, y toda mi ansia era y aún es, que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos que esos fuesen buenos, determiné a hacer eso poquito que era en mí, que seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese, y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada en la gran bondad de Dios, que nunca falta de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo. Entonces, Teresa, aunque está viviendo en un monasterio, no vive de espaldas a la realidad. Ella se da cuenta de lo que está sucediendo, así como muchas veces llegan a ti noticias que te estrujan el corazón. Bueno, Santa Teresa se enteró de esto y le dio gran fatiga, o sea, se preocupó y lloraba con Dios y le suplicaba que remediara eso, pero también piensa, ¿qué puedo hacer yo, no? Dado que Dios tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, ¿qué podemos hacer los amigos de Dios por Él? Esa es la pregunta que se hace Teresa, ¿no? Yo que soy amiga de Dios, ¿qué puedo hacer por Él? Es este sentimiento de querer ser recíproca con Dios, porque Dios ya le ha dado mucho, ¿no? El querer dar algo a cambio por todos los bienes recibidos. Y ella piensa, bueno, pues no, ¿qué puedo hacer yo? Y piensa, me determiné a hacer eso poquito que era en mí, que seguir los consejos evangélicos con la perfección que pudiese. La transformación que hace ella, en lugar de estar condenando lo que hacen mal los otros, lo primero que ella hace es procurar su cambio personal, o sea, seguir ella los consejos del Evangelio de la mejor forma que pueda. Y después, procurar que sus monjas, que eran 4, cuando comienza el Carmelo, son 4 monjas, y ella, procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo. Y fíjense, de esa pequeña semilla, como todavía ha germinado tanto que nosotros seguimos aprendiendo, de ese pequeño deseo de ella seguir los consejos evangélicos lo mejor que ella pudiera. A Dios le encantan los pequeños comienzos, así que lo poco que tú puedes hacer, Él lo va a bendecir. No dejes de hacerlo porque Dios lo bendice. Para ella, ser parte de la iglesia no es un concepto o una abstracción, sino ser amiga incondicional de Jesús, comprometida con Él en la construcción del reino. Y así también se lo dice a sus monjas. Este es vuestro llamamiento. Estos han de ser vuestros negocios. Estos han de ser vuestros deseos. Aquí vuestras lágrimas, aquí vuestras peticiones. No, hermanas mías, por negocios del mundo.
No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Y yo te pregunto, ¿cuáles son los negocios que tú tratas con Dios? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus lágrimas? Teresa valora, como les digo, los pequeños comienzos. Es hacer lo poquito que es en mí, lo poquito que yo pueda. Y ella tiene sentido de agencia. Este es un esquema del ciclo de la esperanza desarrollado por un investigador que se llama Rick Snyder, en el cual el yo presente tiene un deseo de un yo futuro. Pero para eso, para llegar al yo futuro, necesita estar consciente de qué es lo que puede hacer. Santa Teresa dice, hacer lo poquito que es en mí, al principio eso es lo que podía hacer, seguir los consejos del Evangelio con la perfección que yo pueda. Una de las rutas que siguió fue hacer oración, después fundar un convento, después fundar más conventos, ¿no? Pero lo importante es que el comienzo siempre es pequeño, pero esa semilla del presente construye el futuro que deseamos. Teresa tiene experiencia en que lo poquito que es en mí transforma. Después de que regresa de Becedas, de cuando les conté que su papá la mandó a Becedas cuando tenía 22 años y que estaba muy enferma, las curas que le da la curandera no le sirven y regresa a Ávila pues casi muerta. Y de hecho piensan que está muerta en un momento dado, hasta cavan el hoyo de su tumba. Y finalmente, bueno, no se muere, pero muy, muy enferma, se va de nuevo al convento, pero pasa casi 2 años en la enfermería del convento. En la enfermería del convento ella se da cuenta que puede entretenerse mucho con la información que le llevan acerca de otras personas, es decir, con los chismes, ¿no? Que los chismes pueden ser algo muy entretenido, sobre todo ella no podía mover más que un dedo cuando está en la enfermería al principio. Entonces, que te cuenten cosas de otras personas puede ser un entretenimiento que, bueno, si lo vemos hoy, hay hasta revistas y programas de televisión que se tratan de eso, ¿no? De estar hablando de los otros. Pero Teresa lo que decide hacer en la enfermería es orar. Y con la oración dice, vi nuevas en mí estas virtudes. No tratar mal de nadie, por poco que fuese, sino lo ordinario era excusar toda murmuración, o sea, toda crítica. Se excusaba de esa conversación. Y seguramente o sea, excusar no quiere decir que ella no pontificaba a los otros diciendo cómo estás hablando mal de esa persona, sino lo excusaba, cambiaba el tema. Lo ordinario era excusar toda murmuración. Vínose a entender que a donde yo estaba tenían seguras las espaldas. O sea, ella es una monja enferma que aún en su cama de enferma logra cambiar el ambiente por un ambiente de mayor paz. En lugar de crear divisiones, conflictos, animando la crítica, ella excusa toda murmuración y crea un clima de armonía donde todas saben que con ella tienen seguras las espaldas. Cultivar la paz quiere decir también cultivarla dentro de nuestra propia morada. Así lo dice ella en la segunda morada. Paz, paz, hermanas mías, dijo el Señor, y amonestó a sus apóstoles tantas veces. Pues creedme que si no la tenemos y la procuramos en nuestra casa, no la hallaremos en los extraños. La paz comienza en nuestro interior, en nuestra relación con Dios, en elegir cómo queremos relacionarnos con los demás y con nosotros mismos, en cultivar el perdón,
que muchas veces nos cuesta trabajo y ese podría ser todo un tema de otra conferencia. Y yo te pregunto, en tu propio ambiente, ¿cómo puedes favorecer la paz? Y la quinta enseñanza de las muchas que tiene Santa Teresa, pero la quinta que quiero compartir hoy es despertar a amar. Santa Teresa nos dice que la obediencia da fuerzas para seguir por el camino al que hemos sido llamados, pero que el amor es la forma en la que podemos hacer que otros obedezcan. Dice, procure ser amada para ser obedecida, lo dicen las constituciones. Y a las prioras les dice, lleven a sus hijas por maña, o sea, con ingenio, con destreza y amor todo lo que fuere menester, para que si fuese posible, por amor se sujetasen, que sería muy mejor y suele acaecer mostrándoles las ama mucho y dárselo a entender por obras y palabras. O sea, no solo palabras huecas, sino por obras y palabras. Entonces, el Carmelo es una familia y como una familia es más importante que quienes están a cargo muestren amor que el hecho de hacer que sigan una regla por sola obediencia. En nuestras familias también, cuando nos amamos, podemos ser más obedientes, podemos aceptar más sacrificios, podemos renunciar a cosas por el bien de los otros. El mandamiento que nos deja Jesús antes de morir es ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la esencia del cristianismo. Y Teresa también nos dice que la verdadera unión podemos alcanzarla si practicamos este amor al que nos invita Jesús. En la quinta morada dice, la verdadera unión se puede muy bien alcanzar con el favor de nuestro Señor si nosotros nos esforzamos a procurarla con no tener la voluntad sino atada con lo que fuere la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nos lo dice más adelante en ese capítulo. Acá solas estas dos cosas nos pide el Señor. Amor de su majestad y del prójimo. O sea, practicar el mandamiento del amor que nos deja Jesús. El amor no es solo para personas, nuestras personas favoritas o los momentos especiales. Dice Teresa en las quintas fundaciones, el verdadero amante en toda parte ama y siempre se acuerda del amado. Recia cosa sería que solo en los rincones se pudiese tener oración. O sea, aunque en la oración muchas veces nos ayuda para distraernos, para no distraernos, estar en un lugar solos, en realidad la oración es una manera de vivir. Entonces, la oración nos lleva a relacionarnos con amor con todas las personas. Obviamente no queremos a todos igual porque tenemos más afinidad o más cercanía con algunos, pero Jesús nos anima a abrir nuestro corazón para amar cada vez a más personas. Teresa nos dice que el amor se puede practicar en la cotidianidad, ¿no? Si es en la cocina, entre los pucheros anda el Señor, ayudándoos en lo interior y exterior. También el amor nos ayuda a ser generosos. Nos dice Teresa, mas esta fuerza tiene el amor si es perfecto, que olvidamos nuestro contento por contentar a quien amamos. También nos ayuda a ser humildes para reconocer que a veces no hemos practicado realmente el amor, sino quizá practicamos nuestro egocentrismo, fuimos caprichosos, ¿no? Y la humildad nos ayuda a confiar en Dios. Teresa nos dice, San Pedro salió de aquella quiebra cuando traicionó a Jesús, no confiando nada en sí, y de ahí vino a ponerla su confianza en Dios. Entonces,
pues en la oración podemos pedirle con confianza a Dios que nos enseñe a amar. El amor también nos lleva al servicio. Pierde ella su regalo y lo tienen por bien perdido porque no se acuerda de su contento, sino en cómo hacer más la voluntad del Señor. Y el amor nos lleva a ser generosos más allá de las ideas y los prejuicios. El aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho, nos dice en las quintas fundaciones. Y sin engañarnos. A veces queremos hacer cosas muy grandes, pero fallamos. Y Teresa nos dice, no hagamos torres sin fundamento, o sea, castillos en el aire. No hagamos castillos en el aire, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Y como hagamos lo que pudiéremos, hará su majestad que vayamos pudiendo cada día más y más. Volvemos a la importancia de los pequeños comienzos. El Señor valora esos pequeños comienzos si son con mucho amor. Así que si tú puedes hacer algo pequeño con mucho amor, Dios estará muy contento de bendecir tus esfuerzos. Piensa por un momento cómo haces vida el mandamiento del amor. Ay, perdón, es que quería silenciar el micrófono que se prendió por ahí. Y pues bueno, para mí los escritos de Santa Teresa son su mejor reliquia. La santa sigue haciendo milagros cada día, enseñándonos a amar, enseñándonos a orar, restaurándonos en la dignidad de hijos de Dios que ella nos descubre, ¿no? A muchos de nosotros que la tenemos olvidada, nos recalca que estamos invitados a esta grandeza de la comunicación con Dios. La santa nos regala la experiencia de comunidad, de compartir con otros esta experiencia de oración, o por lo menos a mí me la ha regalado y me siento muy, muy agradecida con ella, la experiencia de vivir como amigos fuertes de Dios. Y pues en resumen, las 5 enseñanzas de Santa Teresa que podemos aplicar hoy, quienes vivimos en el siglo XXI, son despertar al conocimiento propio, cultivar la gratitud, mirar con aprecio, favorecer la paz y despertar a amar. Y bueno, pues si quieres saber más de estos temas, te invito a que visites mi página amigosdeteresa.com y están estos libros publicados por Editorial Santa Teresa y a seguir mi página Amigos de Teresa en Facebook e Instagram. Muchas gracias por estar aquí, gracias por permitirme compartir contigo. Y abrimos ahora el espacio de comentarios o preguntas. Claudia, yo tengo una pregunta. Soy Cecilia, pero no Sí, se congeló, es que no te veo. mi cámara. Se congeló mi cámara y no puse la manita por despistada. Pero yo ya pedí al principio compartir el material porque me parece muy importante para eso. Te pusiste en silencio otra vez, Cecilia. Cerraste tu micrófono. Sí, ya lo abrí, ya lo volví a abrir. Perdón, Claudia. Primero, felicitarte. Me da mucho gusto ese proceso como exalumna o alumna teresiana que dices que empezaste a estudiar a Santa Teresa y que hoy nos enseña a amar. Primero que nada, eso me hace pensar que fue realmente una enseñanza que recibió Teresa de Dios para el bien de la iglesia que somos nosotros. Y yo como hermana teresiana he procurado que la gente lo lea. El problema es el lenguaje que tú has sabido actualizar o traducir con una forma
muy sencilla y a la vez conservando la cita de las moradas, de las fundaciones, de la vida, del camino de perfección, como ya lo fuiste poniendo. Habría la posibilidad, como lo han hecho algunos ponentes, de compartirlo con esas 88 participantes que estamos aquí escuchándote, alabando y bendiciendo a Dios por esa obra de ti, de Dios en ti. Si lo puedes hacer, aparte de meternos a tu página que amablemente nos has dado, yo te lo voy a agradecer. Traté de tomar todo lo más rápido que pude, lo que fuiste diciendo, que además te agradezco que hablabas con unción, es decir, despacio, sintiendo y queriendo engolosinarnos. Muchas gracias, Claudia. Ojalá y se pueda. Te admiro y te felicito reiteradamente. Gracias, Cecilia. Sí, les compartiré el material. Yo, en general, no me gusta compartir las presentaciones porque si tú ves, mucho más es lo que dije que lo que estaba ahí. Entonces, no es porque no se las quiera compartir, sino porque creo que muchas veces, en otras ocasiones, lo que les he compartido es un artículo escrito a partir de la presentación, porque hay como más explicación de lo que muchas veces dice una diapositiva, ¿no? Tienes razón, Claudia, tienes razón al decir esto, pero además veo que autorías cada página, pones abajo tu nombre y además de que lo autorías historizándote, o sea, pienso que es bien importante que además de la explicación y la vivencia que tú tienes, al darnos ese proceso, nos obligas, como nos fuiste presentando, psicopedagógicamente, las preguntas que fuiste haciendo, para que pensáramos cómo amar, que pensáramos algunas, que nos dejabas muy poquito tiempo aquí entre nos, porque eso también nos hace hacer como un proceso espiritual de esas 5 enseñanzas que con mucha humildad dijiste que no son las únicas, y es cierto, porque es toda una doctora de la iglesia. Entonces, yo te animo a que por esta vez, si así tú lo consideras, nos compartas tu exposición y además nos mandes ese escrito, porque ahorita Teresa de Jesús, a los 400 años, necesita que todas las pocas que amamos a Dios hagamos algo por este México tan amado nuestro que anda en una crisis. No digamos, pues, algunas partes del mundo, pero México, al contrario, yo siento como mexicana que amo mucho mi país, que necesitamos mucho que nos engolosinemos en amar a Dios como tú lo haces y como lo hizo Teresa, que a la vez, estudiándola tú, llegaste a lo que nos compartiste hoy. Nuevamente, felicidades. Gracias, Cecilia. Muchas gracias y mucho gusto de que hayas estado aquí. ¿Alguien más quisiera compartir o preguntar algo? Armando, adelante. Pues antes que nada, para todos, pues muy buenas tardes o noches desde donde nos estén viendo. Por mi parte, bueno, como estudiante de psicología y como actualmente estoy en un proceso vocacional, igual con la misma orden, bueno, esta plática hasta cierto punto a nivel personal me ayudó bastante, incluso a dimensionar más esta mirada de Santa Teresa. Bueno, en mi proceso vocacional dentro de la provincia de San Alberto, que es, pero a la que pertenecemos en México como tal, mediante mis pláticas con mis directores espirituales, era como de, bueno, y Santa Teresa, pero en este momento dimensionamos más en esta parte humana, este ser humano que se puede alcanzar en plenitud, y eso le doy un increíble y gracias por esta plática, porque se ve más este ser humano en plenitud que plantea Santa Teresa como doctora y mística de la iglesia, como incluso compartiendo esta parte, bueno, yo así lo veo por parte
de mi formación, bueno, con los jesuitas, ver este Jesús que está presente en la vida cotidiana, como para contactar con él no es necesario ver cosas místicas, sino en la vida cotidiana. Ujú. Es- Le doy infinitas gracias por esta plática y por la oportunidad de estar. Muchas Gra- gracias. Gracias a ti, Armando. Me da mucho gusto que nos hayas acompañado. Caro, adelante. Ay, hola, pues me da mucho gusto escucharte. Siempre es como algo refrescante que cae en mí de escucharte, de motivarnos, de hacer ese poquito que está en cada una de nosotras, de nosotros, y que lo haces de una manera fácil, entendible. En tus libros también está muy agradable, pues, o sea, como que lo que como que sabes llegar al lector, sabes, ¿qué es lo que iba a investigar? Ah, pues ya está ahí. No sé, como que hay cosas así que a mí me pasaba a leer, digo, ay, tengo que buscar en qué año, y ahí está en un cuadrito, digo, ay, todo está, o sea, como que está todo. Entonces, a mí me gusta mucho y muchas gracias por tu presencia, por estar aquí y también pues por Teresa, ¿verdad? Que está viva, está viva en sus escritos y tú nos las transmites viva también. Pues muchas gracias. Gracias, Caro. Me da mucho gusto saludarte. Y sí, yo siento que Teresa está viva en sus escritos, está viva en sus comunidades, en las comunidades que ella formó y siguen existiendo, y está viva porque ha resucitado con Cristo, ¿verdad? Entonces ella está con nosotros y nos acompaña para llevarnos a la amistad con Jesús. Muchas gracias, Caro. ¿Quién más quiere participar, comentar? Maestra Sandra, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo muy agradecida, Claudia, por esa forma tan exquisita de compartirnos a Santa Teresa. La verdad, yo desconocía varios aspectos que mencionaste, o no he tenido la capacidad de discernimiento con la que tú nos has compartido. Entonces, estoy muy agradecida por ese compartir que tuve la oportunidad de estar aquí en la charla. Me quedo con un sabor de boca, creo, demasiado dulce y con muchas ganas de conocer más de Teresa, ¿no? Definitivamente que me encantó esa forma de transmitirnos, porque a veces creo que no nos damos ese tiempo, ¿no? Y o lo leemos y no nos hacemos esas preguntas. Entonces me encantó esa forma exquisita que tuviste para hacernos reflexionar sobre la vida de Teresa. Yo la verdad es que lo disfruté inmensamente. Espero tener la oportunidad de seguir este, informándome y entrando a más charlas y todo. Apenas me voy enterando de los libros, ya saqué ahí las notas. Entonces, muy agradecida. Que Dios te bendiga y te duplique esta acción tan generosa para con nosotros. Gracias. Muchas gracias y mucho gusto, Sandra. Gracias. Marco, adelante. Bueno, pues agradecerte la presentación tan hermosa a través de las cuales nos transmites grandes verdades que desde luego a través de Teresa vienen de Dios. Cualquier punto es importante destacarlo. El primero, de conocerse a sí mismo, me parece maravilloso porque yo he entendido que a través del conocimiento de sí mismo, como lo plantea Santa Teresa, pues se conoce a Dios a través de ver nuestra insignificancia, pero también la grandeza de Dios en darnos un espíritu inmortal, de tal manera que resulta maravilloso ese planteamiento que, por otra parte, puede ser la base para todo el desarrollo de toda la psicología, ¿verdad? Porque el conocerse a sí mismo es precisamente una premisa fundamental en todas las ciencias psicológicas. Y es además el camino para conocer nuestra propia identidad y evitar confundirse con otras pseudo personalidades que a veces en este mundo confunde a las personas. Te agradezco nuevamente, Claudia.
Gracias, Marco. Qué bueno que pudiste acompañarnos y pues seguimos adelante estudiando a Santa Teresa. Que estés muy bien. Gracias. ¿Quién más quisiera compartir? Claudia, en el chat Sí. te pregunta Irene Salinas, ¿qué quiere Ajá. decir Santa Teresa cuando habla de honra? Ah, la honra. Bueno, antes hay alguien que pregunta que si es amigosdeteresa.com. Sí, sí es ese sitio. La honra era un concepto en el siglo XVI, un concepto muy importante en el que englobaba como la reputación, la fama de alguien, y era como algo que era muy importante de mantener, ¿no? No podía uno perder la honra. Y por no perder la honra, por ejemplo, el papá de Santa Teresa se endeudó terriblemente para mantener un estilo de vida que no podía, como un estilo de vida de hidalgo. Los hidalgos no trabajaban, vivían de lo que sus propiedades producían y de la venta de eso o de la renta de esa tierra a los labriegos. Entonces la honra causaba pues muchos estragos porque la gente estaba más al pendiente de su fama y de lo que los otros dijeran de él o ella que realmente de vivir con autenticidad. Esa es la honra, ¿no? Es un concepto bastante importante en lo que fue la sociedad del siglo XVI. Le doy la palabra a Jainer. ¿Está bien, Ale? Bárbaro, gracias Claudia. Sí, de nada. Hola, Jainer. Hola, mucho gusto. Bueno, yo los saludo de aquí de Costa Rica Mucho y gusto. me alegra mucho, ¿verdad? Quería comentarles un poquito de la experiencia. Yo bueno, ingresamos junto con mi esposa a la Orden del Carmelo Descalzo Seglar hace unos meses. Y bueno, el tema de la Santa Madre siempre me ha emocionado mucho. Y quería comentarles mi experiencia o nuestra experiencia porque nosotros vamos leyendo o desarrollando el libro Vida que transforma vidas de Santa Teresa, ¡Qué bien! ¿verdad? Y ahora que estaba escuchando y cuando usted puso las imágenes de los libros, entonces me fui directo a traerlo y vi que estaba el nombre suyo ahí y dije, bueno, esa es la gracia, ¿verdad? Poder encontrarme con la autora de un texto que valga la pena decir. Nos gusta mucho por la sencillez en la que presentan temas tan elevados o tan subidos como el tema de la Santa Madre, que como ya alguno lo dijo, no son muy fáciles de entender, sobre todo por su castellano, ¿verdad? Por el uso del lenguaje que ella los usaba. Pero la experiencia que les quiero contar es eso, que como una persona que se engolosina con Teresa, pues ayuda a otros a engolosinarse, ¿verdad? A través, por ejemplo, de todos estos medios, más bien agradecerle, felicitarla. Y bueno, yo estuve durante un rato de la exposición por asuntos de traslado de mi lugar de trabajo, pero ya me pareció muy interesante, disfruté cada momento, estuve tomando las notas que pude porque en realidad era como mucho la manera tan sencilla pero tan directa como lo expuso, más bien como felicitarle, agradecerle y pedirle más estos espacios, si en algún momento se pueden dar, porque sí, el teresianismo, bueno, la vida de la espiritualidad del Carmelo teresiano es como un océano, ¿verdad? Sin fondo. Y ahorita nos has dado como unas gotitas, ¿verdad? Y ha sido maravilloso, ¿verdad? Entonces, más bien como agradecerles y contarles mi experiencia y felicitarlos y pedirles, ¿verdad? Pedirles que lo sigan haciendo en algún momento. Muchísimas gracias. Gracias, Jainer. Pues mira, dicen que los libros tienen vida propia y qué bueno que el libro ya se fue hasta Costa Rica y ahí tú lo estás disfrutando. Me da muchísimo gusto. Y claro que habrá más espacios. Yo siempre que me invitan en Educater, les digo que sí. Así que bueno, nos seguiremos encontrando. Y le doy la palabra a Ede. Adelante. Gracias.
Yo siempre agradezco a Educater porque sin ser de la escuela o de la familia, siempre vi los webinarios y me he inscrito y de todos he obtenido una gran riqueza espiritual. Hoy, más que nunca, le doy significado al verbo engolosinar. Yo desde mi primer acercamiento con Teresa siempre dije es engolosinadora de almas y así la presento siempre. Y hoy me queda más claro que ser hija de Teresa es estar siempre en crisis. Porque Teresa es un reto, ¿no? Y ella es retadora. Entonces hoy me pregunto quién soy, con quién soy y para quién soy. Y a través del Carmelo Descalzo, pues ser otra Teresa para los otros, ¿no? Empezando por la familia. A mí me encanta esta parte de los rasgos misioneros que tiene Teresa y de salir, ¿no? De salir, primero de meterse y luego de salir para engolfar a los otros, para engolosinar a los otros a través de la Santa Madre, que tiene lo suyo, ¿no? Lo suyito, muy Claro, suyito. sí. Entonces, es una mujerona que de verdad para mí es un ejemplo y es un camino, ¿no? Un camino de vida, un acompañante que también lleva a Jesús. Muchas gracias por estas oportunidades y pues yo también me uno a la petición de que nos puedas permitir tu presentación. Es para completar lo que no se pudo escuchar. Iba muy lento, pero pues imposible captar todo, que la verdad se Claro, quisiera uno quedar claro, sí, lo con toda entiendo, esta Edith. riqueza. Muchas gracias. De nada, que estés muy bien. José, adelante. Sí, buenas noches, Claudia. Buenas noches. Sí. Mira, ¿cómo yo como que veo mucho solapamiento? Ahora se habla mucho de mindfulness, de autocompasión, de mirar con compasión, y muchas veces veo esto reflejado en los escritos de Santa Teresa, ¿sabes? Como a veces, pues, digo, a veces, pues, como que está inventando la rueda en estos, sí, en estos días, ¿sabes? Y aparte, pues, que muchas veces lo validan con estudios y estudios neurofisiológicos y esto, pues, ¿sabes? ¿Cómo compaginas esto, sobre todo si practicas mindfulness y oración mental? ¿Cómo, cómo ves todas estas cosas? Pues yo lo veo como que las cosas quizá ahora tienen otro nombre, pero son la práctica de la atención a la interioridad, pues es algo que Santa Teresa y San Juan de la Cruz enseñan, son maestros en la atención a la interioridad. Yo veo muy bien que ahora haya más estudios neurofisiológicos que nos ayuden a conocer pues la maravilla de la creación que somos los seres humanos, ¿no? Y que podamos entender muchas cosas que quizá antes no se entendían y que pues creo que el hecho de que actualmente se hable de esta necesidad de interioridad o de practicar la compasión tiene que ver con que está muy relacionado con la esencia del ser humano y la búsqueda de trascendencia y de sentido. Entonces yo creo que estos estudios nos complementan. De hecho, bueno, yo tengo una tesis de maestría dedicada a los beneficios del mindfulness para las organizaciones y cómo los líderes se benefician de eso para tratar a los empleados mejor. Entonces, yo creo que siempre es bueno estudiar y complementar. Y como dices, quizá no se está inventando la rueda, pero así como antes hubo ruedas de madera y ahora hay neumáticos, pues vamos los seres humanos complementando los conocimientos, ¿no? Muchas gracias. De nada, mucho gusto. Okay. Enrique, adelante. Gracias. Bueno, es para mí impresionante cómo Santa Teresa, a pesar de haber nacido hace más de 500 años, un poquito más, pues sigue siendo actual, nos sigue dejando enseñanzas. Creo que estos 5 ejemplos que nos dice hoy de sus enseñanzas, pues sí nos motivan a seguir profundizando más, cosa que yo en lo personal te agradezco por la claridad con lo que lo dices y por la forma en la que nos motivas. Yo me siento muy motivado a continuar con leer más de Santa Teresa, profundizar más en estas enseñanzas, porque
porque esto ha sido un resumen nada más, pero aún en la actualidad podemos aplicar cosas que ella dijo hace 5 siglos. Gracias. Así es. Gracias, Enrique. Pues no sé, Ale, si hay más cosas en el chat que haya que contestar. No, Claudia, algunos preguntaron si va a estar disponible el video y sí, va a estar disponible en el canal de YouTube de Educater en algunos días, como todas las ponencias de Educater. Así que eso, quédense tranquilos que va a estar. Pues Bueno, vamos terminando por acá entonces. Claudia, así, sí. Claudia, y la personita que acaba de hablar, que no me fijé en su nombre. Ale, es muy importante que esté en el YouTube y como ya comentaron, la maestra también, pero Roselvira, Cecilia, Cecilia que no he podido activar mi cámara porque se congeló. Te expliqué, Claudia, al principio cuando hablé la primera vez. Sí, pero es que como nada más lanzas la voz, pues no sabemos. Ya, perdón, no me tuve que haber presentado otra vez. Voy a lo siguiente. Como pidió Eve, Roselvira, ya lo entendimos, Cecilia, que quieren la presentación. De la presentación. Y la otra, una felicitación muy grande, que hayas tenido la genial idea de hablar y ubicar a Teresa en el Vaticano con una estatua a nivel iglesia, porque muchas personas, al ubicarla allí, con esas estatuas, que además hay varias, lo hiciste genial y eso me encantó, ubicar a Teresa con sentido de iglesia, hablar de las mujeres, cómo defendía a Teresa, eso me encantó, Claudia, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Ya tendrán la presentación, pero también tendrán el video. Denle chance a Ale que dice que va a estar el video. Para engolosinar más gente y a ver si somos capaces de profundizar como tú. Con mucho gusto. Perdón, Claudia. No, me está preguntando Jainer que si tengo un correo, aquí lo voy a escribir en el chat. Para Jainer y para el que lo quiera. Muy bien. Bien. Bueno, luego la hermana Re, que tiene todos los correos registrados de ustedes cuando se inscribieron, les estará enviando la presentación, el video que mandará Claudia y todo el material. Así que eso contarán todos en sus correos. Bueno, entonces de Educater les agradecemos a todos la presencia y ya estaremos viéndonos en los próximos encuentros y le agradecemos también muy especialmente a Claudia por la profundidad como todos manifestaron y la sencillez con la que nos hizo acercarnos a las enseñanzas de Santa Teresa para el siglo XXI. Muchas gracias a todos. Gracias y gracias a los que estoy viendo apenas. Estoy viendo a Coral, a César, familia. Hasta luego. Hermoso. Precioso. Muchas bendiciones Paola. a todos. Gracias. Chao. Gracias, Claudia. Hasta luego. Gracias. Te queremos, Claudia. Te queremos. Los queremos. Saludos a los mochis. Sí, Claudia. Gracias, Claudia, y gracias, Ale, también. Dios les bendiga. Que pasen bien, un gusto. Un abrazo.